de aplicaciones en la compañía 3M, Claudio Castro. Buenos días, Claudio. Buenos días, Maribel. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esta introducción que de cierta manera resume lo visto en la primera jornada. Para iniciar esta segunda exposición, vamos a primero a comentarles que vamos a hacer dos, digamos, jornadas. Vamos primero a hablar en detalle sobre las mufas de empalme y luego vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos o tal vez menos mientras hacemos la transición de las presentaciones y luego vamos a terminar hablando de las mufas de terminación. En la primera jornada, complementando lo que decía don Sergio y Maribel respecto de la tecnología contra el en frío, ya sabemos que gran parte de las ventajas que tiene esta tecnología tienen que ver con el no uso de fuego, el no uso de soplete, y esa es la razón por la cual toda la tecnología contra aire en frío es mucho más segura y por ende es mucho más simple y mucho más rápida de instalar. Hablamos en la primera jornada también de las uniones y de las terminaciones, pero de manera genérica. Hoy día ya vamos a hablar en detalle, vamos a comentar acerca de cómo seleccionar el producto, vamos a hablar sobre cuáles son las condiciones que se requieren para poder conocer cuál va a ser el kit de terminación o el kit de empalme que vamos a utilizar. Y ahí va a ser necesario conocer aspectos relacionados con el cable, con el diámetro de aislación, con el calibre, con la clase de voltaje y muchas otras detalles que es necesario tener presente al momento de seleccionar un kit de empalme o un kit de unión adecuado. Para comenzar esta jornada vamos a hablar de los empalmes. Si me esperan un segundo, voy a compartirles inmediatamente esta presentación para que podamos iniciar. Perfecto, entonces en mi pantalla probablemente ya estarán viendo este título que dice Mufas de empalme de media tensión. En este caso, antes de iniciar esta presentación, vamos a hacer una breve pregunta para poder introducirnos en el tema. Y es una pregunta muy simple que tiene que ver con el origen de este empalme, o qué es un empalme, qué entendemos por un empalme. ¿Ya? En sinónimos, en palabras simples, podemos también usar el sinónimo de empalme, que es unión, unión de cables, pero comúnmente los electricistas hablamos de empalme. El empalme de media tensión se refiere principalmente, en general, a un método. Es un método de unión de conductores y de unión de conductores para poder transportar energía. Entonces, aquí es importante destacar esto porque empalme puede ser también una unión de dos tuberías de gas. Eso también es un empalme, o dos tuberías de agua. Pero en este caso estamos hablando de cables y conductores de energía eléctrica. Ahora, existen muchas maneras de hacer un empalme, obviamente. Como se muestra en la imagen, hay un típico empalme en resina, un empalme de derivación, pero también podemos hablar de empalmes y uniones de cables con cinta, con termocontraíble, con termorretráctil, e incluso con el contraíble en frío, como estamos comentando hoy día. Y por supuesto, para el caso de media tensión, los estándares más utilizados, ¿cierto? Y más solicitados por la industria son los estándares de la IEEE, la IEEE 404, que es uno de los estándares que da más exigencia respecto de el cumplimiento de pruebas y ensayos eléctricos y no eléctricos. Ahora, un empalme puede ser también un empalme de baja tensión como el que se ve ahí en la imagen, un empalme de bajo voltaje como el que mostramos ahí a través de un conector de resorte, eso también es un empalme. Pero cuando hablamos de empalmes de media tensión ya estamos hablando de otra cosa. Un empalme de media tensión o un empalme de medio voltaje como el que se muestra en la fotografía requiere una preparación algo distinta.
Y no solamente la preparación tiene que ser diferente, sino que los materiales que vamos a utilizar en ese empalme, sin duda que van a ser más robustos, más resistentes, con otras características totalmente diferentes que si fuera una conexión de un cable de baja tensión. Entendiendo que en el caso de los cables de media tensión existen fenómenos asociados a la distribución de campo eléctrico que se genera por el alto voltaje, que no ocurren en un empalme de baja tensión. Por lo demás, la construcción de los cables en media tensión es completamente diferente. Los cables de media tensión usan capas semiconductoras, usan pantallas conductivas, cosa que en los cables de baja tensión eso no existe. Por lo tanto, como la construcción del cable es diferente, sin duda que los materiales que vamos a utilizar para hacer los empalmes también lo van a hacer. Ahora, recordando un poco la ciencia de los materiales y recordando también lo que son las técnicas de empalme, un empalme con cinta es uno de los empalmes más antiguos que existen. Un empalme con cinta puede ser catalogado uno de los empalmes, digamos, más, digamos, prehistóricos, si queremos usar esa palabra, porque estamos hablando de aquellos empalmes primeros que se utilizaron con el desarrollo de los sistemas eléctricos. Y porque en ese entonces los materiales que estaban a mano, ¿cierto? Eran materiales principalmente orgánicos, materiales aislantes orgánicos, que luego comenzaron a dar el paso a materiales sintéticos, y hasta llegar hasta el día de hoy, si ustedes se recuerdan en la línea del tiempo que revisamos el día martes, se recordarán que posteriormente se desarrollaron las cintas vinílicas, las cintas de caucho sintético, hasta llegar a lo que hoy día conocemos como el contrarrelé en frío. Pero en resumen, un empalme ha mantenido la función idéntica a cómo fue concebido la primera vez. Los materiales han cambiado, pero el objetivo que tiene un empalme, ese no ha cambiado. ¿Y cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de un empalme es mantener, primero que nada, la conductividad eléctrica del conductor. Esa es la primera función. Lo segundo es mantener una distribución de campo eléctrico ordenada y homogénea al interior del conductor a través de las pantallas semiconductoras o a través de tubos de control de campo. En tercer lugar, mantener una continuidad de pantalla. Eso es sumamente importante porque si queremos que el fenómeno de campo eléctrico no afecte a los cables vecinos, entonces la continuidad de pantalla electrostática del cable media tensión debemos mantenerla. Y por último, debemos conservar un buen sello hermético contra la humedad y para eso necesitamos dotar a los empalmes de las cubiertas o de las chaquetas que sean resistentes, que sean a prueba de humedad, que tengan los materiales necesarios para poder tener un sello contra el ingreso de humedad. Entonces, los objetivos se han mantenido inalterados desde el principio. Ahora, las tecnologías para poder mantener estos empalmes y para poder hacer el control de esfuerzo, que es la parte más crítica en un empalme de media tensión, han sido de distintas naturalezas. En el caso más antiguo, las tecnologías que se usaron al principio para hacer control de esfuerzo eléctrico era a través de cintas semiconductivas o cintas conductoras que nos permiten mantener una cierta continuidad de la primera capa semiconductiva del cable y evitar las zonas de generación de esfuerzo eléctrico debido a la permanencia de espacios de aire. Entonces, cuando se hace la primera conexión o cuando se hace la conexión o conductividad o conexión para mantener la conductividad eléctrica del conductor, se suele rellenar o se suele cubrir con una cinta o una masilla. Dependiendo la marca o dependiendo el fabricante de estos empalmes, en algunos casos prefieren usar masillas conductivas, por supuesto. En otros casos se usan cintas conductoras. Y la misión que tienes es ir manteniendo un control de esfuerzo eléctrico de manera gradual.
También existen otras tecnologías que, como les comentaba, permiten mantener este control de campo o control de esfuerzo eléctrico a través de estas masillas de alta constante dieléctrica, que son masillas aislantes, masillas que pueden mantener una alta resistencia eléctrica, una alta resistencia de aislación, y con eso permitir que las líneas de campo eléctrico no atraviesen el material, sino que se refracten y se dirijan directamente hacia la pantalla. Y por último, existen otras tecnologías que usan lo que llamamos electrodos conductivos, que funcionan a través del efecto de jaula de Faraday, que lo que hace es mantener confinado el campo eléctrico al interior del empalme debido a que poseen una capa conductiva, y esta capa conductiva actúa como una pantalla, como una jaula de Faraday, y no deja salir el campo eléctrico hacia afuera. Entonces, esa también es otra técnica que se utiliza para mantener el control de esfuerzo. Ahora, si ustedes nos preguntan, ¿cuál de estas tecnologías usamos en 3M? Bueno, usamos las tres, pero dependiendo el tipo de cable, es una u otra tecnología la que mejor se acomoda. Por ejemplo, cuando hablamos de cables mineros, cuando hablamos de cables móviles, cuando hablamos de cables flexibles, la tecnología que más se acomoda para hacer el control de esfuerzo, sin duda, lejos, es la cinta. Aunque, aunque es uno de los métodos más antiguos, resulta ser bastante conveniente para estos tipos de cables flexibles. Sin embargo, cuando se tienen cables rígidos y cables de tendido fijo que se van a instalar una vez y no se mueven nunca más, entonces en esos casos se usan las tecnologías de electrodo conductivo, usando un caucho premoldeado contráctil en frío como el que se muestra ahí en la imagen. Entonces, en estos dos extremos, cuando tenemos un cable muy rígido, que vamos a usar un caucho premoldeado, o en aquellos casos en que vamos a tener un cable flexible, sin duda que tenemos todas las tecnologías para poder entregar una buena solución dependiendo del tipo de cable. Ahora, la regeneración del aislamiento también es una función importante del empalme, y esta regeneración del aislamiento sin duda que se puede llevar a cabo prácticamente con cualquier material. Existen muchas formas de hacerlo, existen muchas técnicas para poder complementar el aislamiento. Por supuesto que la tecnología de cinta sigue siendo una forma válida de hacerlo. Por lo demás, existen cintas con aislamientos aumentados que nos van a permitir poder hacer un buen aislamiento del cable. Sin embargo, en el caso de las cintas, ocurre que el tiempo o la dedicación que vamos a tener que llevar a cabo para poder hacer un empalme con un aislamiento encintado va a ser muy alto. Eso quiere decir que si queremos un empalme rápido, el método por las cintas no es el más adecuado. Probablemente pueda ser el más económico, sin duda, pero no va a ser el más rápido, ni tampoco va a ser el más seguro. ¿Por qué razón? Porque el encintado tiene ciertos requisitos para poder para poder llevarse a cabo, y tiene que ver con cuál es la prolijidad y cuál es el nivel de expertise que tiene el instalador. Si el instalador tiene un buen nivel de expertise encintando y manteniendo cada una de las capas correctamente instalada, correctamente presionada sobre el empalme y que no le quede aire, por supuesto que esa mufa de empalme hecha con cintas va a durar muchos años. De lo contrario, esa mufa va a fallar. También contarles que existen otras técnicas, por supuesto, como el termocontraíble o el termorretráctil, que ya comentamos en la vez anterior, y los tubos termocontraíbles, ¿cierto?, tienen una gran facilidad también para poder ser instalados. Quizás la única desventaja, o una de las desventajas que hoy día cada vez más tienen los sistemas termorretráctiles o termocontraíbles, es que la necesidad de poder solicitar estos permisos de trabajo con fuego o trabajo en caliente son cada vez más restrictivos. Y eso va haciendo que el trabajo que vamos a llevar a cabo con un termorretráctil sea mucho más demoroso. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener que pedir permiso, nos van a tener que aprobar ese permiso, van a tener que probablemente auditarlo,
nosotros vamos a necesitar tener una serie de condiciones anexas para asegurar que el termocontraíble se da en una condición segura. Eso es que la persona debe tener, le van a exigir una careta facial, le van a exigir un traje ignífugo, le van a exigir tener un extintor cerca, probablemente murallas cortafuego o barreras cortafuego alrededor del cable. Entonces, una serie de condiciones que van a hacer que el trabajo obviamente se vuelva más lento. Otra de las tecnologías que están disponibles para hacer aislamientos en empalmes de media tensión son, sin duda, son los cauchos premoldeados. Y aquí es donde ya trabajamos nosotros. Acá los cauchos premoldeados, que son básicamente elementos premoldeados o prefabricados de un tamaño acondicionado, un tamaño adecuado para el cable, y estos se insertan en el cable a presión o se insertan al cable a través de un sistema contráctil en frío. Entonces, los cauchos premoldeados son aquellos elementos que se fabrican en la planta y se fabrican en una sola pieza. Esto quiere decir que estos cauchos premoldeados traen en el interior la primera capa semiconductora, luego traen una segunda capa que es aislante y finalmente una tercera capa que es la semiconductora externa. Entonces estas tres capas vienen adheridas, vienen desde fábrica ya integradas en un solo componente y eso por supuesto que facilita la instalación. Tanto el caucho premoldeado como el contraíble en frío se parecen mucho y la única diferencia es que en el premoldeado se inserta en el cable mediante grasas lubricantes para poder ayudar a que esto se deslice más fácilmente en el cable. En cambio, el contráctil en frío solamente se requiere retirar esta espiral de plástico y este caucho premoldeado se encoge. Entonces, hay diferencias, hay ventajas, por supuesto, que tiene el contráctil en frío respecto al premoldeado, que hacen que al día de hoy el contráctil en frío sea mucho mejor llevado y sea más preferido por los usuarios en lugar del premoldeado deslizable. Ahora, respecto del apantallamiento, también hay tecnologías diferentes y hay materiales, muchos materiales a disposición, pero quiero resaltar solamente tres. En el caso del encintado, también es uno de las técnicas que también se usa, y se usa como vuelvo a repetir, en aquellos cables que son cables móviles, cables mineros, por ejemplo. Se usa mucho el apantallamiento con este tipo de cintas, con cintas semiconductivas. Sin embargo, cuando hablamos ya de cables fijos, ya se prefiere mejor usar un premoldeado o un contráctil en frío. Pero también existen los tubos termorretráctiles, también existen los tubos termocontraíbles con características semiconductivas. Y por supuesto que, como habíamos comentado, el termorretráctil al día de hoy está teniendo, digamos, esas dificultades de poder concretar los trabajos por los permisos que se requieren. La pantalla metálica también es otra de los materiales que hay un sinnúmero hay una variedad amplia de materiales que podemos elegir para hacer estas pantallas metálicas. En el caso de cables mineros, por supuesto que la pantalla llevada con encintado o con el sistema de cinta es el preferido. Y ahí tenemos varios productos para ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, para el cable tendido fijo, ya hablamos de mallas continuas, como en el caso que se muestra ahí en la fotografía del medio, para cables que se usan con neutro concéntrico. Acá en Chile no se usan esos cables, se usan principalmente en México, en Estados Unidos, se usa mucho el cable con neutro concéntrico, que para que ustedes hagan un símil, el cable con neutro concéntrico sería un cable con una pantalla, pero esta pantalla es bastante gruesa, o sea, son alambres bastante gruesos. ¿Por qué? Porque, como dice su nombre, esa pantalla actuaría como un neutro. Entonces tiene que ser capaz de ser robusta para poder llevar la cantidad de corriente que se requiere. Sin embargo, acá en Latinoamérica en general se usan mucho los cables con pantalla de hilos,
que son pantallas que principalmente no transportan grandes cantidades de corriente, sino que más bien son pantallas electrostáticas que tienen la misión de impedir que el campo eléctrico se vaya afuera del cable. Por supuesto que podrían en algunos casos conducir corrientes, pero no excesivamente grandes. Entonces, en ese caso, aquí los materiales preferidos para hacer las pantallas metálicas son estas mallas de cobre estañado, mallas de cobre trenzado, que se incorporan en la mayoría de nuestros kits. Y finalmente la cubierta exterior, la cubierta de un empalme, aquí también van a haber una variedad de cubiertas que vamos a poder suministrar. Y la cubierta principalmente tiene que ver con la condición climática, la condición en que está inmerso o dónde va a estar el empalme. Si el empalme va a ser un empalme directamente enterrado, va a ser un empalme que va a estar a la intemperie, al sol, o va a ser un empalme que va a estar sumergido en una cámara, o va a estar, digamos, instalado en una cámara que podría tener inundación, o derechamente va a ser un cable sumergido, porque también existen empalmes que podrían tener esa condición, y por supuesto que debemos acondicionar las cubiertas de esos empalmes para que puedan resistir en la condición de inmersión. Entonces, aquí como ven ustedes, se puede hacer un recubrimiento de empalme con cintas. Por supuesto que va a ser mucho más lento que hacerlo con otros materiales. Están los contráctiles en frío, ¿cierto? Están los termocontraíbles también. Las resinas, que se usan mucho en aquellos casos donde hay inmersión permanente. O sea, es preferible que cuando haya un caso de un empalme de inmersión permanente, que podría ser un cable submarino, un cable que está alimentando una bomba de pozo profundo. Entonces sabemos que ese cable va a estar inmerso en agua la mayor parte del tiempo, y el empalme también. Por supuesto que en ese caso la resina es lo más recomendado. Y en aquellos casos donde haya que darle al empalme un refuerzo estructural, como conversábamos en la vez anterior, hubo una pregunta de uno de los asistentes que sugería qué materiales podían existir para poder evitar el daño por roedores, que los roedores, ¿cierto?, se comen las chaquetas de los cables o las chaquetas de los empalmes. Entonces, en ese caso, tenemos materiales estructurales como este encintado que yo les comentaba ese día, que es un encintado en malla de fibra de vidrio recubierta con resina de poliuretano. Eso se endurece y genera una estructura muy rígida, muy similar a lo que puede ser, por ejemplo, un yeso. Una persona cuando se accidenta, ¿cierto? Lo enyesan en la pierna o en los brazos, y esto se endurece y tiene una consistencia bastante rígida. Entonces se parece mucho a lo que podría ser, comparativamente hablando, con una estructura de un yeso. En síntesis, bueno, las formas de hacer un empalme son múltiples, los materiales que se pueden usar también son múltiples, y ahora, ¿cómo vamos a elegir esos materiales? ¿Cuál va a ser las principales razones de por qué elegir uno o por qué elegir otro? Entonces, como ya habíamos conversado, muchas de las elecciones van a estar llevadas por el tipo de cable que vamos a usar. Van a estar llevadas también por el tipo de condición climática donde va a estar finalmente el empalme. Ahora, para hablar ya más en detalle, los empalmes contráctiles en frío, que es la razón que nos convoca en esta presentación, aquí voy a mostrar un empalme que es el que más comercializamos en Chile, que es la serie QS3. QS3 es un empalme contraíble en frío, que es un caucho premoldeado, que tiene un tubo tricapa de control de campo, que es el tubo principal, que ahí después yo les voy a ir mostrando el detalle. Y este kit está diseñado para cable de tendido fijo. O sea, sin duda que cuando tenemos una instalación eléctrica de un cable que no se va a mover más, esta es la mejor aplicación que podemos encontrar.
tiene condiciones, por supuesto, para estar sumergido en agua durante un tiempo temporal, o sea, una inundación temporal. No es un empalme submarino, pero sí tiene, como explicaba don Sergio Rivas al principio, tiene dos ensayos de inmersión en agua y ciclo de calor que hacen que este empalme sea muy seguro y pueda resistir sin ningún problema cualquier condición de inundación. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este empalme, de este QS3? ¿Y por qué es tan relevante el QS3 que lo distingue de otro tipo de empalme? Eh, Porque el QS3 tiene un tubo tricapa. Esta es la principal razón, esta es la principal ventaja y la principal característica de por qué muchos clientes eligen este empalme. Porque es muy rápido de instalar y la rapidez radica en que con un solo tubo usted puede tener las tres primeras capas del cable. Cuando hablábamos de la capa, la primera capa semiconductiva o la capa de control de campo que va recubriendo el conector, esa capa ya está incorporada en este tubo. Cuando hablábamos de la capa aislante que hay que recuperar para recuperar la capa aislante del cable, esa capa también está en este tubo. Y cuando conversábamos de el apantallamiento de la cubierta de la pantalla del aislamiento, que es la segunda capa semiconductiva, esa capa ya está incorporada en este tubo. Entonces, esto hace que la velocidad de aplicación de este tipo de empalme sea mucho más rápida que cualquier empalme que hay en el mercado. Entonces, eso lo distingue respecto de otras tecnologías. Por lo demás, si ustedes analizan que el tener las tres capas puestas en un mismo producto y eso ya venga desde fábrica, eso garantiza que no hay espacios de aire entre capas, que es lo que podría ocurrir cuando se va a instalar un empalme tradicional. Hablemos de un empalme termocontraíble, por ejemplo, que tiene muchas piezas, que tiene muchos tubos, que tiene un tubo diferente para cada capa y donde el instalador tiene que contraer cada uno de esos tubos en forma independiente. Eso, por supuesto, que cae el riesgo y queda siempre la duda si entre capas no quedó algún espacio de aire. Entonces, y a veces cuando ocurre la falla, muchas veces las fallas, el origen de la falla es justamente esa, que quedó un espacio de aire, que quedó una burbuja de aire, que quedó un elemento externo, una suciedad, un poco de humedad contenido entre las capas del empalme. Entonces, esa condición con este tipo de producto se evita. Ahora, como se muestra ahí, el cuerpo del empalme el de QS3 es un cuerpo de empalme contráctil en frío, que es completo, que solamente retirando la espiral del medio esto se contrae y las tres capas al mismo tiempo se contraen y quedan presionando de manera directa al cable por mucho tiempo. Aquí como se ve, se muestran las tres primeras capas del cable, lo que llamamos dieléctrico sería el aislante, y las dos capas semiconductivas, tanto la interna, que hace la función de control de campo, como la exterior, que hace la función de apantallamiento. Ahora, haciendo un resumen así breve de esto, los empalmes de media tensión son más que solo aislamiento. Como ustedes lo acaban de ver, también involucran pantallas, también involucran chaquetas. Y eso es bien importante poder determinar a priori dónde va a ser el lugar de instalación para poder determinar cuál va a ser la chaqueta que voy a tener que poner o agregar a este empalme. Las diferentes capas de un cable de media tensión necesitan ser reconstruidas y esa es la razón por la cual tenemos que los empalmes se caracterizan por tener materiales semiconductivos, materiales conductivos y materiales aislantes porque el empalme imita la misma construcción del cable, la misma construcción original. Y por supuesto que los cuerpos de empalme, como los mostraba hace un rato, son fabricados con una precisión tal en fábrica que no queda aire entre capas y además también cada uno de estos cuerpos de empalme es ensayado en la fábrica. Eso quiere decir que se le aplican a cada uno pruebas de tensión
para poder determinar si ese empalme cumple con las características adecuadas y puede ser despachado o no. Entonces, no hay ningún empalme en el mercado que sea aprobado en fábrica. Todos los empalmes tienen que ser probados una vez que ya se hacen, se empalman, se realizan en terreno. En este caso, nosotros ya los entregamos ensayados. Entonces, esa es una gran ventaja que otros empalmes no cumplen. Maribel, no sé si hay alguna pregunta antes de que pasemos una pequeña prueba de conocimiento que les quería hacer a los asistentes. Por ahora no tenemos preguntas, Claudio, pero es el momento preciso por si alguien tiene alguna consulta que realizar. Es el momento. Me parece que no hay consultas, Bueno, Claudio. perfecto. Sigamos. Entonces vamos a avanzar una pequeña prueba de conocimiento. Voy a preguntarle lo siguiente. A ver, ahí voy a dejar el micrófono abierto para que nos ayuden a responder. ¿Cuál es la norma norteamericana para los Extruded and Laminated Dielectric Chilled Cable Joints? En palabras simples. ¿Cuál es la norma que aplica para estos empalmes QS3? Que yo la comenté al principio, no sé si se recuerdan. ¿Es la IEEE 48, la CSA, la IEEE 404 o la IEC 6840? ¿Hay premio, Maribel, para quien adivine, para quien responda correctamente? La verdad no lo teníamos contemplado, estamos pero desde ahora podemos ya inventar algo. Claro, Tengo unas manitos levantadas. ya, ahí. A ver, ¿quién levantó la mano? Frederick Sandoval. Frederick, ¿estás por ahí? Hola, hola, Frederick. O que la responda por el chat. También puede ser. A ver si Frederick responde por el chat o también se anima a otra persona que sepa la respuesta y la responda. Tenemos también a José Peso también levantando la mano. José, ¿nos escuchás? Ya, bueno, ¿Aló? sí. Hola, Hola, buen día, José. buenos días. La respuesta a la pregunta de Claudio es la letra C, la IEEE Perfecto. 404. Exactamente. Felicitaciones, entonces. Muy buena, esa es la respuesta. Vamos a tomar nota de la primera persona que responde asertivamente. Eso, por favor, ahí póngale, anótelo inmediatamente para que le preparemos ahí pensemos en un premio. No lo teníamos pensado, pero vamos a tener que pensar ahí en un premio ahí para esa respuesta. Bueno, efectivamente. Una capacitación de MUFA para todos los asistentes no sería malo, Claudio. Bien. Una capacitación en vivo, me refiero. Real, exactamente. Práctica. Presencial y práctica, sí, sin duda. Sí. Muchas gracias, Claudio. Sin duda que lo vamos a hacer. Y bueno, y esperemos que las cosas vayan mejorando en los próximos meses justamente para llegar a ese momento, al momento en que podamos hacer algo más práctico, algo que la gente pueda ir a interactuar con los productos. Sí, Claudio, bueno, como Claudio, perdona, sí. dada tu genial idea, vamos a tener regalos sorpresa para todos los que participen aquí en este concurso. Ah, muy bien. ¿Ya? Sí, perfecto. Bueno, como dice la respuesta, efectivamente los conjuntos de empalmes QS3 cumplen esta norma, cumplen la norma IEEE 404.
Y esta norma IEEE 404 no solamente tiene pruebas eléctricas, sino que también da exigencias respecto de la resistencia a la humedad, y la resistencia bajo el agua, y otras también exigencias que da respecto a temperatura. O sea, es una norma bastante exigente, y eso el empalme QS3 lo cumple. Entonces, eso también es una buena noticia para que sepan ustedes que estos materiales están, digamos, cuentan con todas las certificaciones y cuentan también con todo el respaldo técnico. Ahora, vamos a pasar a una segunda tema que tiene que ver con la selección de los empalmes. Y aquí, más que enseñarles cómo seleccionarlos de la tabla, lo que yo quiero comentar es respecto de cuáles son los factores que debemos tener presentes al momento de seleccionar. Entonces, como ya habíamos comentado, hay factores externos, que son el ambiente, la facilidad de instalación y la disponibilidad, la cual vamos a tener que tener presente. Y especialmente el ambiente. O sea, ¿dónde vamos a instalar este empalme? O este empalme, ¿dónde va a quedar instalado? ¿Cuáles son las condiciones que debe aguantar este empalme? Entonces, dependiendo de eso, es la selección que vamos a hacer. Enseguida vamos a tener que conocer en detalle los factores específicos y las características del cable. ¿Cuál es el voltaje del cable? ¿Cuál es la clase de voltaje? ¿Cuál es el tipo de blindaje del cable? Muchos cables usan lo que se llama coraza o lo que se llama armadura. Hay cables armados, entonces también necesitamos saber el cable que vamos a hacer el empalme. ¿Tiene armadura o no tiene armadura? Y si tiene armadura, ¿qué tipo de armadura es? El tamaño del cable es importante, el calibre del conductor, ya sea en AWG o en milímetros cuadrados. Por supuesto, el número de conductores. ¿Estamos hablando de un cable que tiene un conductor o estamos hablando de un cable que tiene 3 conductores? Entonces, ahí también las condiciones pueden cambiar. Entonces, todos esos factores específicos del cable es necesario conocerlos. Recuerden que no solamente es decir, necesito cotizar una mufa, sino que también necesito decir, necesito cotizar una mufa, pero para este tipo de cable y para esta condición climática. Entonces, eso nos va a permitir poder seleccionar del abanico de productos que tenemos cuál es el que mejor responde a esa condición. Entonces, como decíamos, frente a la pregunta, ¿necesito cotizar un empalme? Claro, yo puedo tener una amplia variedad de productos para poder cotizar, pero necesitamos saber esos factores y esos datos específicos. Ahora, recuerden que también entre los distintos materiales hay ventajas y desventajas. Si consideramos el uso de cinta o consideramos el uso de resina, por supuesto nos vamos a encontrar con ventajas y desventajas, que tienen que ver principalmente con, si hablamos de cinta, las cintas obviamente son bastante económicas, bastante baratas de poder utilizar, sin embargo requieren mucho tiempo y mucha destreza al instalador. En el caso de la resina, la ventaja es que son de muy larga duración. O sea, uno hace un empalme con resina en baja tensión, y también se tienen una buena resistencia y un excelente comportamiento de la humedad. Sin embargo, se requiere un tiempo de instalación que es alto, y además también hay ciertas restricciones cuando se quiere instalar a temperaturas bajo cero. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por supuesto que los premoldeados son fáciles de instalar, esa es su principal ventaja. Sin embargo, muchas veces necesitan usar estas grasas de silicona para poder deslizarse, y muchas veces resulta ser complejo instalarlo en cables que son muy grandes, justamente por esa situación, que necesito generar mucho esfuerzo físico para poder introducirlos en el cable. Los termocontraíbles, como ya habíamos dicho, tienen un gran rango de aplicación, muchas veces son uno de los productos más preferidos por los usuarios porque es lo que primero se acuerdan. Sin embargo, las desventajas son múltiples, ya las hemos comentado en todos estos días, y esas desventajas hoy día hacen que estos productos sean cada vez tengan más restricciones. O
sobre todo de parte de los mandantes, de parte de los dueños de las instalaciones, que nos van a pedir muchas exigencias del punto de vista de seguridad. Y por supuesto el contrarreloj en frío tiene varias ventajas que ya las hemos compartido, y a veces también se nos olvida comentar de las desventajas. Y aquí en este caso yo quiero ser súper abierto de comentar, bueno, cuáles son las desventajas que tiene un contractil en frío. Pero estas desventajas tienen que ver principalmente con la resistencia que pudiese tener el material frente al arrastre. Entonces, y esa es la razón por la cual no es recomendable un contráctil en frío, por ejemplo, para un cable minero, donde este cable se tenga que arrastrar. Porque al arrastrar, los contráctiles en frío en general, su resistencia a ese tipo de esfuerzo no lo va a resistir. Por lo tanto, ahí no es recomendable. Y lo mismo pasa con aquellas condiciones que son de muy baja temperatura. Lo comentábamos el otro día, hasta menos 20 grados, la diferencia de contracción con respecto a la temperatura ambiente es casi nula, por lo tanto no hay diferencia. Sin embargo, cuando las temperaturas son extremadamente bajas, eso hablamos de temperaturas mucho más abajo de menos 20 grados, entonces ahí el tiempo de contracción se ralentiza. Ahí se vuelve más lento la contracción del elastómero, y eso podría ser considerado también una desventaja. Sin embargo, si logramos usar el contraíble en frío en temperaturas que van desde los menos 20 a temperatura ambiente, incluso a temperaturas de más de 40 grados, son temperaturas normales de contracción, por lo tanto en ese rango yo puedo contraer el contráctil en frío sin ningún problema. Entonces, la verdad que teniendo esas restricciones, yo puedo estar confiadamente que tengo un producto que tiene una serie de ventajas. Ahora, respecto al cable, los factores específicos que yo debo considerar del cable, que ya lo habíamos comentado, el voltaje, el tipo de blindaje, el tamaño, el calibre, ¿cierto? El número de conductores, la armadura. Si bien es cierto, nosotros vamos a poder seleccionarla de mejor manera si tenemos una tabla. Entonces, en esta tabla que yo les muestro en la imagen, se ve la selección que yo puedo tener de un empalme, conociendo solamente tres cosas. Si conozco cuál es el rango del calibre, si conozco cuál es la clase de voltaje, y si conozco cuál es el tipo de cable, si es un cable monopolar o es un cable tripolar. Entonces, con esas tres preguntas, yo ya podría preseleccionar un empalme o un kit. Por supuesto que aquí no está contenida la pregunta de, bueno, ¿dónde lo voy a instalar? Entonces, esa pregunta uno se la hace un poquito antes, ¿cierto? De decir, bueno, ¿será el empalme QS3 el empalme para este tipo de cable? Si es un cable minero, ya dijimos que no, pero si es un cable fijo, por supuesto que va a ser el mejor empalme que vamos a poder suministrar. Entonces, en este caso, como ustedes verán en la pantalla, tenemos empalmes para cables de clase 5 y de clase 8 kV, que son los cables de media tensión más pequeños, partiendo de calibres 3 raya 0 hasta llegar a los 1000 MCM. Y también tenemos cables bastante grandes, ¿cierto? O digamos, kit para cables bastante grandes, como un cable clase 46 kV, que posee rango de aplicación desde 4 raya 0 hasta 1000 MCM. Entonces, y entre medio, por supuesto, ahí ustedes verán, tenemos las clases de voltaje 15, 25, 28 y 35, donde podemos llegar a rangos de 1000 y hasta 1250 MCM. Entonces, estamos frente a un empalme que está llegando a los rangos más grandes de cable que al menos se usan en Chile. Si mal no recuerdo, en Santiago, los cables más grandes que usa son de 630 milímetros cuadrados, que equivale aproximadamente a 1250 MCM en clase 25 kV. Entonces, estamos llegando justamente con este producto a esos cables grandes.
Ahora, como resumen, los factores externos, por supuesto, el medio ambiente, la facilidad de instalación, la disponibilidad que haya del producto, van a ser uno de los primeros factores que uno tiene que tener en consideración cuando quiere seleccionar un empalme. Pero también no olvidar que el voltaje, el tipo de pantalla o el tipo de blindaje, el calibre del cable, el número de conductores, la armadura, también van a ser esenciales. También considerar los diferentes materiales que hay para hacer empalme y considerar las ventajas y desventajas. O sea, cuando yo quiero seleccionar un empalme y puedo decir, a ver, voy a hacer este trabajo ¿dónde? Ah, lo voy a hacer en un sitio minero y este trabajo va a estar en lugar confinado. Entonces, ahí inmediatamente yo descarto una opción de termocontraíble y me voy por un contraíble en frío porque sé que voy a tener más facilidad de poder hacer la instalación y no me van a cuestionar tanto mi trabajo. Si estoy frente a una condición de un cable submarino o de un cable sumergido, entonces ya tengo que estar pensando probablemente en una chaqueta con resina. Entonces, todas esas condiciones hay que tenerlas presentes cuando queramos seleccionar un empalme. Vamos a hacer ahora una segunda prueba de conocimiento y aquí también va a ir el segundo premio, Maribel. Muy bien, Claudio. Vamos nomás. Atentos. Bueno, esta pregunta es más fácil porque aquí vamos a hacer verdadero o falso. Entonces, al conocer, o como dice la frase, conocer el tamaño nominal del cable, el AWG, el calibre, ¿es suficiente para seleccionar el empalme de cable correcto? ¿Esta aseveración es verdadera o es falsa? Tenemos ya gente escribiendo en el chat. Ya, Maribel, te escucho. Dale. Sí. Hay mucha gente respondiendo, algunos dicen que es falso, otros dicen re falso. Pero todos coinciden en que esto es falso. Ya, entonces, el primero que respondió será el ganador, porque la respuesta efectivamente es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque, como dijimos, se requiere además conocer otros factores. Como mínimo, el diámetro del aislamiento, la clase de voltaje, como mínimo, porque también, como dijimos ya, oye, se necesita saber, bueno, dónde se va a instalar este empalme, cuáles son las condiciones climáticas, qué tipo de cable vamos a usar, va a ser un cable monopolar, va a ser un cable tripolar, o sea, son más que solamente saber el tamaño nominal del conductor. Ok, y vamos a avanzar entonces en la última tema que tiene que ver con la instalación. La instalación obviamente tiene una secuencia. Cuando vamos a instalar un empalme, por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es la preparación del cable, luego instalar las partes del kit dentro del cable, conectar el conductor, instalar el cuerpo del empalme, reconectar la pantalla y finalmente recuperar la chaqueta. Ahora, para poder hacer la preparación del cable, por supuesto que aquí la recomendación que damos nosotros y la recomendación que en general los fabricantes de mufas damos es que esta preparación se haga con herramientas adecuadas. O sea, aquí ya no es concebible una instalación de mufas o empalmes solamente con cuchillo. O sea, eso créanme que ya es una condición que ya no se tolera porque la industria ya conoce cuáles son las principales causas de falla. Antiguamente muchas veces los muferos se escudaban un poco en decir, no, el producto es el malo o el producto es el defectuoso o las condiciones climáticas que hay aquí son adversas y la mufa falló. Pero la verdad es que hoy se sabe a ciencia cierta dónde están los principales factores de falla y la principal causa de falla de una mufa es el uso de cuchillo. O sea, eso ya está comprobado, eso está archiestudiado y los clientes lo tienen súper claro. Y esa es la razón por la cual cuando uno va a postular un trabajo de instalación o uno quiere ganarse una pega de instalación de mufa, lo primero que le va a preguntar el mandante es decir, bueno, ¿usted tiene su curso al día? ¿Tiene un curso de certificación que lo avale como mufero? ¿Qué herramientas va a usar?
cuáles son las herramientas que está empleando para hacer este trabajo. Entonces, y eso tiene que ver justamente con que el cliente también se está preparando para que no le ocurra una falla. Porque hay que recordar que la falla de mufa no ocurren inmediatamente, se energiza. O sea, eso sería una suerte. La verdad es que la mayoría de las fallas ocurren varios meses o incluso varios años después de que se instala la mufa. Una mufa bien instalada debería durar toda la vida que dura el cable. O sea, expectativas de vida de 40, 50 años por lo menos. Una mufa que falla a los 2 años, no podemos echarle la culpa al material o no podemos echarle la culpa al fabricante de la mufa. Esa falla, la causa, lo más probable es que sea falla del instalador, ya sea porque usó cuchillo, ya sea porque no estuvo bien preparada los cortes del cable, o bien porque se equivocó en algún paso en la instalación de los componentes. Entonces, créanme que esto es súper necesario. Por lo demás, cuando los clientes nos ven con herramientas, muchos que están acá presentes, que quizás sean instaladores, se podrán dar cuenta, o ya lo han vivido, que cuando el cliente los ve llegar, los ve trabajar y ve que están con equipo, ven que están con herramientas, ven que están con todo el equipo, digamos, preparado para hacer la mufa, y no como antes, que el mufero llegaba prácticamente con un cuchillo y un destornillador. Entonces, obviamente, la imagen profesional que proyectan es mucho más alta. Y como muchas de estas cosas entran por la vista, normalmente el cliente no sabe cómo se instala una mufa y no tiene por qué saberlo, pero sí, al ver que una persona está trabajando con herramientas, está trabajando con máquinas, entonces se da cuenta que está frente a un instalador profesional. La limpieza es un aspecto importantísimo. Como decíamos, el uso de herramientas nos va a permitir evitar los daños sobre el aislante, como se muestra en la imagen, esos cortes sobre el aislamiento, que si lo hacemos con cuchillo, lo más probable es que provoquemos ese tipo de daños. Pero la limpieza también es importante y no podemos descuidarla. Quizás podemos hacer una buena preparación de cable con herramientas súper especiales, con maquinaria de última tecnología, pero si no hacemos una adecuada limpieza sobre el cable, la falla se va a producir igual. Por lo tanto, la limpieza es una parte importantísima dentro de la instalación. Cuando ya se preparó el cable, cuando ya se hizo toda la limpieza, bueno, viene la conexión de los componentes. Y una de las cosas que no hay que olvidar, que como los tubos son cuerpos cerrados, ¿cierto? Debo conectar el cable después de instalar los tubos. Entonces, aunque parezca algo obvio, créanme que han ocurrido casos en que las personas han conectado el conductor y les ha quedado un tubo afuera. Entonces, esa condición no puede fallar. Entonces, una vez que ya se instalaron los tubos adentro del cable, ahora se hace ya el empalme. Esta fotografía, digamos, puede tener muchas críticas. Recuerden que esta fotografía solamente es una fotografía de marketing, como para mostrar el producto. Pero en general, cuando uno hace un empalme, no tiene el cable directamente en la tierra, porque eso se llenaría de polvo. O sea, lo que acabamos de limpiar, ¿cierto? Posteriormente se va a llenar con la tierra o con el polvo que hay ahí en el terreno. Entonces, hay que solamente tomar el contexto. Esta es una fotografía de marketing para mostrar el producto, no para mostrar, digamos, los detalles de instalación. Todos esos detalles de instalación están un poco ocultos. Entonces son detalles que yo les voy comentando ahora, como lo que vimos la vez pasada, donde la instalación que yo participé en minería y la persona había puesto una carpa, había puesto una lona abajo, la había puesto de piso, justamente para evitar el ingreso de humedad o de tierra, de polvo. Entonces, esa condición se debe respetar cuando se va a hacer un empalme. ¿Cómo se ve ahí? Claro, una vez que ya instaló los componentes, ¿cierto? Hace el proceso de limpieza, hace el proceso de la instalación de estos compuestos, estas grasitas que son aislantes, que son grasas lubricantes también, y luego ya hace la conexión del empalme con trailing frío del cuerpo principal.
Este es el cuerpo tricapa, el cuerpo que hablábamos que viene probado de fábrica. Esto que es contraíble en frío, se empieza a retirar el espiral de plástico y esto se empieza a contraer. Entonces, una vez que se va contrayendo, se va ajustando en el cable y ya está casi armado. Lo que quedaría es solamente conectar las pantallas, como se ve ahí a continuación, y luego conectar las chaquetas externas, que van a ser la cubierta principal, la cubierta exterior, y por supuesto ya el empalme podría ser ahora enterrado. O sea, en este caso este tipo de empalme puede quedar, como se muestra aquí en la imagen, ya directamente en la tierra. Ahora, en general, se prefiere hacer una preparación de una cámara, cámaras de hormigón, o bien a veces hacen no una cámara, pero sí preparan una especie de cama con piedras para que drene, o con ladrillos para que no se aloje humedad, y además también la recubren con algún elemento protector para evitar que si posteriormente alguien cava en ese lugar, se encuentre, ¿cierto?, como una cubierta protectora antes de llegar al empalme. También hay otras condiciones que se pueden respetar. Hay lugares donde le ponen tubos más grandes de estos polietilenos de alta densidad, o como un tubo de PVC, pero de mayor espesor. Justamente le ponen arriba para evitar que las tierras o las piedras del terreno puedan ir dañando el empalme. A continuación, mostrar solamente un video de instalación. Vamos a echarlo a correr a ver cómo nos va.
Bueno, hasta aquí el video lo que ha mostrado, ¿cierto? Más allá de la preparación del cable, ha mostrado también cómo se han conectado el empalme principal, el tubo tricapa, y además también cómo se ha recuperado la pantalla del cable. Y esa pantalla es súper esencial porque permite conectar la pantalla de ambos extremos del cable, hacer la continuidad de pantalla, y finalmente lo que hace es aterrizar esa pantalla. Ese es un paso opcional. Hay proyectos donde se pide que el empalme se aterrice o se haga lo que se llama cross-bonding, que es el cruzamiento de pantalla, o en otros casos también definitivamente el cable se va sin pantalla, ¿ya? Posteriormente lo que se hace aquí en el video es poner las chaquetas, ¿cierto?, del cable, chaqueta del empalme justamente para que no entre humedad, para que algún golpe que vaya a sufrir el empalme lo reciba primero esta capa. Y con esto ya quedaría prácticamente terminado el empalme, ¿ya? Ahora, no sé si hay alguna consulta, Maribel, hasta aquí. Sí, sí, Claudio. Tenemos dos consultas realizadas por Franco, que además debo decir que Franco llevó premio en este webinar porque respondió a la segunda pregunta. Debo ser bien sincera que la primera en responder es parte de la casa, mi colega Fabiola, así que Fabi, tranquila que también tendremos un regalito para ti, pero como parte de los invitados, Franco es el segundo ganador. La primera pregunta de Franco dice, ¿qué pasa si por problemas de fábrica o mal uso del maestro, la cinta tipo resorte de la mufa se rompe y no se termina aún de retirar por completo? ¿El tubo se pierde? Sí, el tubo se pierde. La verdad es que eso que pregunta Franco, sí, ha ocurrido. Es raro, pero ha ocurrido, ¿ya? Ahora, ¿por qué es raro? Porque, a ver, la técnica del retiro del espiral es una técnica que siempre se debe respetar, que es en sentido antihorario. Si uno respeta ese sentido antihorario, no se va a enredar el espiral y por lo tanto lo va a sacar, siempre. Cuando se corta, cuando no se desenrolla en sentido antihorario y se desenrolla en el otro sentido, por lo tanto el espiral se enreda. Y al enredarse el espiral, por supuesto que el maestro va a tratar de sacarlo, lo va a tironear y eso se va a cortar. Entonces, las veces que ha ocurrido esto, que han ocurrido, como yo les decía, pero es raro, pero cuando ocurre es justamente porque el maestro lo desenrolló en el otro sentido. Entonces, ¿cómo evitar esto? Bueno, se evita con entrenamiento. O sea, no hay otra forma. No hay otra manera de evitar ese problema, sino que es solamente con entrenamiento. Ahora, fíjense que es similar a lo que puede pasar con el termocontraíble. Cuando el maestro no sabe usar bien el termocontraíble o no sabe usar bien el soplete o está en sus primeras instalaciones, claro, el tubo también se le puede quemar porque le puso más fuego o le puso menos fuego y contrajo menos. Entonces, el problema no es del producto, sino que lo que estamos teniendo ahí es una falta de entrenamiento, o sea, la falta de expertise de la persona. Y nos pasa muchas veces que nosotros tenemos varios programas de entrenamiento, pero claro, no siempre la gente se prepara o se inscribe o asiste a los cursos de entrenamiento. Y lo que está haciendo hoy día la industria es que finalmente los mandantes son los que exigen. Entonces, como el mandante o el cliente final está exigiendo un requisito de una certificación, entonces ahí el maestro se preocupa y asiste a los cursos. Pero lo que yo señalo es que efectivamente este problema que puede ocurrir del corte de la espiral se produce principalmente por eso, porque hubo un error en el retiro de la espiral y cuando ocurre, lamentablemente, ese tubo se pierde. Gracias, Claudio. Y la segunda consulta de Franco la voy a resumir, pero él quiere saber si esta tecnología contraíble en frío exige de igual manera hacer la respectiva prueba al cable. Sí, todas. A pesar de que el empalme es probado en fábrica, a pesar de que es probado en fábrica, las condiciones de la instalación del empalme nadie las asegura. O sea, ¿qué te quiero decir? Quiero decir que nosotros podemos suministrar el mejor empalme del mundo, por decirlo de alguna forma, probado por todas las pruebas,
con todos los certificados. Pero si el instalador en terreno se puso a preparar el cable con un cuchillo y dejó corte sobre el aislamiento, esa mufa va a fallar. Entonces hay que probarla. Necesariamente todos los empalmes, todas las mufas se tienen que probar en terreno. Ahora, ¿cuál es la mejor recomendación para hacer pruebas eléctricas? Hacer pruebas eléctricas con equipos BLF o con equipos de baja frecuencia, que son equipos de corriente alterna, pero en baja frecuencia. Gracias, Claudio. No tenemos consultas por ahora, más que esas. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño break de 1 o 2 minutos mientras yo preparo la otra presentación de las terminaciones, ahí para que los amigos que están en la casa puedan ir a hacerse un café, ir a buscar un vasito de agua. Mientras tanto, si hay algún comentario o preguntas, por favor, el micrófono está abierto. Yo me voy a desconectar solamente 30 segundos. Sí, claro. Le aprovecho de comentar a Matías que efectivamente, Matías, te vamos a hacer llegar la presentación y todo lo que has visto en este webinar. Y a la vez, en este momento, durante algunos segundos, le voy a dar el pase a Catalina porque tiene algunas cosas que informar. Adelante, Catalina. Estás muteada, Catalina. Ah, perdón, estaba muy hablando y nada. Bueno, gracias a todos por estar acá, los que vinieron la vez pasada, o sea, la jornada anterior y están aquí de nuevo, los que no vinieron y si vinieron a esta, vamos a entregarles todo el material necesario para poder complementar todos los aprendizajes que hemos visto acá, así que no se preocupen por eso. Muchas gracias también por la participación en las preguntas. Ahora también van a haber más trivias, así que ahí nos vamos a encargar de darles un pequeño presente a los que participen. Y también contarles que les vamos a mandar un email terminando esta presentación con los materiales complementarios y además con una encuesta sobre el webinar que les pedimos que la puedan llenar porque nos sirve mucho para ir mejorando con estas actividades y de ahí vamos a sacar un ganador de un gran sorteo por un premio sorpresa que es un gran premio, pero es sorpresa, así que los invito a llenarla para poder ganarse este gran premio. Bueno, además de eso, aprovecho ahora que estamos en este break, con los que estamos, que prendan sus cámaras y aprovechemos de tomar una foto también para esta jornada, mientras tanto, y así después podemos seguir bien con la presentación. Así que los invito a prender sus camaritas, así nos vemos todos. Vamos a tomar una fotito, la vamos a subir a nuestras redes sociales, así que para que nos sigan y nos busquen, se pueden etiquetar o lo que quieran. Espérenme. A ver. Eso, vamos prendiendo las cámaras para una pequeña foto. Mientras... es que se puso la presentación. Espérenme. Ahí sí. A ver. Eso. Ya vamos a tomarla en breve. Les invitamos a todos, esperaremos un poquito más. Ya. Ya, sonrían mientras tanto. Aprovechando. Ya, 1, 2, 3. Gracias a los motivados. Otra más por si acaso. Ya empezó, ya. Después al final tomaremos otra, así que no se preocupen. Pero gracias a los que participaron mientras. Gracias a ti, Catalina. Sí, gracias Catalina.
Sí, ahí después ya nos tomamos una fotografía al final. Bueno, la segunda parte de esta presentación vamos a hablar de las mufas de terminación. Entonces, aquí ya vamos a hablar del complemento. Si bien es cierto, las mufas de empalme son aquellas mufas que vamos a utilizar para hacer la unión de los cables. Ahora también tenemos que pensar en cómo terminamos ese cable o cómo iniciamos ese cable. Ya sea cuando se inicia el cable en la subestación y estamos llegando en a la celda de protección de algún equipo, o estamos llegando directamente a un motor o a una celda de maniobra o a una celda intermedia, o bien estamos llegando a otro transformador. Entonces necesitamos usar lo que llamamos las mufas de terminación. ¿Ya? Ayer alguien me preguntaba si podía instalar una mufa o tenía que instalar una mufa en un cable que conectaba una celda con un transformador y estaban muy cercas. Condiciones que pasan. Hay equipos muchas veces, lo que llamamos subestaciones unitarias, donde está el transformador al lado de su celda de maniobra y obviamente se conectan con cable. Pero hay que recordar que una de las condiciones que se necesita para poder conectar una mufa de terminación es que el cable sea apantallado. Si el cable tiene pantalla metálica y tiene capa semiconductiva, ese cable necesita una terminación, necesita una mufa. No puede no tenerla. Entonces, si por el contrario, si vemos que es un cable aislado, pero que no tiene capa semiconductora y no tiene pantalla externa, entonces ese cable no necesita una mufa de terminación y puede conectarse directamente, como ocurre en estos tramos cortos donde hay una celda de maniobra o una celda de protección que está al lado de un transformador y la distancia entre ellas muchas veces no supera los 2 metros. Ahora, lo que vamos a ver hoy día es justamente hacernos esa misma pregunta. ¿Por qué tenemos que usar una mufa de terminación? ¿O qué es una terminación? Entonces, acá respondemos a esa pregunta diciendo que una terminación se utiliza para conectar un cable de potencia a un equipo. Entonces, como habíamos dado el ejemplo anterior, que puede ser una celda, un transformador u otro equipo, y antiguamente se les llamaba a las terminaciones se les llamaba conos de esfuerzo o conos de alivio, porque efectivamente se fabricaban en torno a una figura geométrica que se hacía con cinta y una figura cónica, y además también esta figura cónica respondía a una forma de hacer control de campo o control de esfuerzos eléctricos mediante esta geometría. Entonces, por eso se le llamaba cono de esfuerzo o cono de alivio. Por supuesto que hay distintas maneras de hacer una terminación. ¿Se puede hacer una mufa de terminación con cintas? Sí, se puede. ¿Es lo más recomendable? Probablemente no. Debido justamente, como hablábamos del caso de los empalmes, porque se involucra mucho tiempo de instalación, y además también no siempre vamos a quedar tranquilos de que esto está bien conectado. Y por último, el cuadro normativo que va a regir en las terminaciones también es la IEEE, que es una de las más exigentes, y también es la IEEE 48, ¿ya? A diferencia de los empalmes, que es la 404, en este caso es la número 48. Ahora, ¿cuáles son las clases de terminaciones que da esta norma? Bueno, son 3 tipos de clases. La más exigente es la clase 1 y esa es la que cumplen las mufas de 3M y también muchas mufas en el mercado. ¿Qué es lo que es el control de esfuerzo? Y esta es la parte clave de una mufa. La mufa de terminación hace este control de esfuerzo. ¿Y por qué razón? Porque cuando se corta la semiconductora y se prepara el cable, el campo eléctrico lo dejamos libre. Y al dejarlo libre, ese campo eléctrico se dirige a la zona del punto de tierra más cercana. ¿Cuál es? La pantalla del cable. Entonces, esa es la razón por la cual en el corte de la pantalla semiconductora se produce este mayor esfuerzo de campo eléctrico y donde se producen las fallas. Esa es la razón por la cual ahí hay que poner un elemento especial. ¿Cuál es el elemento especial que se pone? Bueno, se pone ahí un tubo de control de campo. El kit de terminación que tenemos en 3M es un kit que, al igual que los empalmes, es una sola pieza. Pero la principal diferencia es que en este caso es una pieza que está armada incluso con las campanas.
Entonces una mufa de terminación de exterior ya viene con las polleras puestas y adentro viene el tubo de control de campo. Por supuesto que existe una versión de interior y una versión de exterior. Lógicamente, para uso en celda al interior de sala eléctrica, vamos a preferir una mufa de interior, y en una mufa que va a estar en el poste o va a estar expuesta a la intemperie, vamos a preferir el uso de una mufa de exterior. Si miramos por dentro, una terminación se va componiendo de distintos elementos que están todos incorporados en el tubo, como es como en la masilla de sello, como es el tubo de control de campo, la masilla de control de campo, el tubo de silicona, ¿cierto? Y la masilla de sello final. Todos estos son los elementos principales que conforman una mufa de terminación. La mufa de clase 1, como decíamos, que es la más exigente, provee justamente eso. Su primera misión es proveer el control de esfuerzo eléctrico, tener un aislamiento robusto entre el conductor y la tierra, o sea, proveer un aislamiento eléctrico que sea grande. Eso lo hace a través también de la distancia de fuga, y esa es la razón de las campanas. Cuando tiene más campanas es porque tiene mayor distancia de fuga y por lo tanto tiene mayor aislamiento. Y por último, proveer un sello hermético contra la humedad. O sea, la mufa no debe entrar por ningún motivo la humedad. Una prueba corta de conocimiento, a ver si están atentos. Cuando se corta un cable de media tensión o cuando se prepara un cable de media tensión para instalar esta mufa, ¿dónde creen ustedes que ocurre esta alta concentración de esfuerzo eléctrico? ¿Ocurrirá donde termina el conductor? ¿Ocurre donde termina la aislación? ¿Donde termina la capa semiconductora? ¿O donde termina la pantalla metálica? ¿Dónde está ocurriendo esta alta concentración de esfuerzo eléctrico? Recuérdense ustedes el dibujito que mostramos. Al sacar la pantalla, al sacar la semiconductora, las líneas de fuerza eléctrica se van hacia afuera y vuelven al cable a un punto, a un corte específico. Y en ese lugar empieza a producirse esta alta concentración de esfuerzo. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué dice Maribel? Los participantes tienen variadas respuestas. Ya. A ver, el primero en responder, que es Carlos Riquelme, dice que es donde termina la capa semiconductora. Frederick nos dice que es donde termina el conductor. Perfecto. Entonces, la primera respuesta es la correcta. Es donde termina la capa semiconductora. Así que ya tenemos un primer premio ahí. O sea, un tercer premio ya. Un tercer premio. Entonces sería para Carlos Riquelme. Es donde termina la capa semiconductora. Ahí se produce la máxima concentración de esfuerzo. Si bien es cierto, en la punta del conductor también se produce un esfuerzo eléctrico, pero el más grande, la más alta concentración, se produce en el corte de la capa semiconductora. Y esa es la razón por la cual los fabricantes de mufa tenemos que incorporar una masilla que se le llama masilla de control de esfuerzo, que se instala en ese punto. Algunos fabricantes ponen también una masilla como un adhesivo que se pone también en ese lugar. Hay otros fabricantes que agregan una silicona o que agregan un lubricante, pero hay distintas formas. Lo cierto es que ese lugar siempre hay una alta concentración y se debe tener cuidado, ¿cierto?, con ese lugar. Ahora, ¿cómo se selecciona una mufa? Bueno, aquí las condiciones que hay que tener presentes son muy parecidas a lo que vimos con el empalme. Lo primero, tener presente el clima. ¿Dónde vamos a instalar esta terminación? Si va a ser en un clima lluvioso, clima desértico, clima costero, va a estar al interior de una sala eléctrica o va a estar a la intemperie. Y lo segundo, los factores del cable. Eso no se nos puede olvidar, ¿cierto? La clase de voltaje, el tipo de pantalla, el tipo de conductor, etc. Como ven ahí en la imagen, ¿cierto?, tengo que decidir si esto lo voy a poner afuera o adentro de una celda. ¿Por qué razón? Porque como vimos existen dos modelos, un modelo para interior y un modelo para exterior. Los tipos de terminaciones, como decíamos al principio, también puedo hacerlos con cinta, pero como ya dijimos, puede resultar ser muy demoroso, puede resultar también ser inseguro, porque puede ser que entre capa y capa de encintado me queden espacios de aire.
Sin embargo, un contraíble en frío siempre va a ser lo más preferido, sobre todo en aquellos lugares que tenemos restricciones para uso de fuego. Las ventajas, como ya las vimos, son muy similares a las ventajas y desventajas que podemos encontrar que en los empalmes, ¿cierto? El contráctil en frío tiene ventajas, como ya dijimos, pero tiene restricciones que hay que estar bien seguro dónde lo vamos a usar. Por supuesto que una mufa de terminación no va a resistir una abrasión, o sea, si lo arrastramos, esto se va a romper. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en poder instalar bien esta mufa de terminación y evitar que se produzcan arrastres del cable. Lo mismo también pensar en instalaciones a baja temperatura, que se va a poder contraer, pero la velocidad de contracción va a ser un poquito más lento, como que si estuviera a temperatura ambiente. Ahora, respecto a los factores específicos que hay que tener en cuenta en el cable, que son prácticamente los mismos que ya dijimos anteriormente, aquí lo que hay que tener presente es cuando vamos a hacer una instalación en un cable tripolar. En un cable tripolar se deben incorporar dos elementos adicionales. Uno es la bota de trifurcación, ¿cierto? Como se muestra ahí, donde dice que la chaqueta del cable finaliza aquí. Eso quiere decir que la chaqueta del cable tripolar llega hasta ese punto, pero después el cable tripolar se divide en tres partes. Entonces esa zona, ese punto, debemos sellarlo con un elemento, que es una bota de trifurcación, que también es contráctil en frío, y luego viene la terminación, pero esa manga, pero ese cable se debe sellar con una manga de silicona, donde también permite proteger la pantalla del cable. Entonces hay dos elementos principales que se colocan, que se instalan antes de poner la mufa de terminación. Aquí están los elementos, están la bota de trifurcación y la manga de reenchaquetado. Esas dos cosas se venden también, se pueden vender por separado, o también se venden dentro del kit cuando se pide o se solicita un kit para cable tripolar. ¿Ya? Ahora, si alguien pregunta, ¿y qué pasa si yo compro un kit monopolar, pero resulta que después las condiciones en terreno me cambian y tengo que instalarlo en un cable tripolar? ¿Qué hago? Bueno, se compra por separado la bota de trifurcación y la manga de reenchaquetado. ¿Cómo se selecciona? Bueno, no voy a ahondar mucho en cómo se selecciona, pero ustedes ya habrán captado que la tabla tiene un parecido muy similar a lo que es la tabla de los empalmes, y se habrán dado cuenta que se necesita conocer el rango de calibre del conductor y la clase de voltaje del cable como para empezar a seleccionar el kit. Por supuesto que tengo que conocer si este kit lo voy a instalar a la intemperie o lo voy a instalar al interior, con lo cual también ahí me va a ayudar a seleccionar. Y por último, si este kit va a estar instalado en un cable monopolar o en un cable tripolar. Como ustedes ven en la tabla, también existe una amplia rango de selección, desde cables muy pequeños, de clase 5 kV hasta 35 kV. No agregué un kit especial que tenemos para 46 kV. Eso es en un producto que llamamos el QT2. Esto es el producto que llamamos QT3, pero no lo quise poner ahí para no confundir las cosas, pero en general los rangos más normales están hasta 35 kV y en algunas instalaciones muy especiales podríamos encontrar 46. De todas formas, si tuviera la necesidad de un kit más grande que 35, es cosa que le pregunten a Maribel y respondemos inmediatamente. Como resumen, por supuesto, el factor ambiental va a ser clave conocerlo, los factores específicos del cable, las características del cable y, por supuesto, tener claridad, bueno, qué tipo de terminación, de acuerdo a sus ventajas y desventajas, voy a proponer. Entonces, nuevamente, si voy a hacer una instalación en lugares confinados donde hay riesgo de explosión o son lugares de poca ventilación, no me va a convenir nunca utilizar un termocontraíble. Ahí necesariamente tengo que usar un contraíble en frío. O si estoy buscando una instalación rápida, que poder salir de una falla, por ejemplo, ocurrió una falla en una mufa antigua y necesito reemplazarla, bueno, lo más lógico es que trate de hacerlo con algo lo más rápido posible para
poder tener la menos detención en ese sistema eléctrico. Por lo tanto, un contraile en frío siempre va a ser mucho más rápido que instalar que un termo. Los tiempos de instalación de nuestra tecnología hablan de un 50% de tiempo en ahorro de instalación. Entonces, eso obviamente que vale la pena tomarlo en cuenta cuando se habla de rapidez. Pasemos a una pregunta de conocimiento. Bueno, esto es ya casi obvia. Sabiendo el tamaño del cable, ¿es suficiente información para seleccionar la terminación? ¿Qué dicen, Maribel? Están todos súper aplicados. Bien. Bueno, el primero que respondió es el ganador. Vamos al primero. ¿Qué dice el primero? Dice que no. ¿No qué? ¿Es verdadero o es falso? No, dice que no es suficiente. Exactamente, porque eso es falso. Y En como ya todo lo dijimos, correcto. ¿cierto? Se requiere tener toda la información y eso es clave también cuando ustedes quieran cotizar. Entonces, cuando le pregunten a Maribel, Maribel, cotízame una mufa para 35 kilos. Ya, pero ahí quedamos cortos porque nos falta información. Nos falta Exacto. información del cable, nos falta información del lugar, va a estar a la intemperie, va a estar el interior. Entonces, traten por favor de conseguir la mayor cantidad de información para poder seleccionar de mejor manera el producto. Ahora, ¿cómo se instala la terminación? Aquí, en el caso de las terminaciones, los mismos cuidados que hay que tener que en el caso del empalme. ¿Cuáles son? Usar las herramientas especiales. Aquí ya tenemos un cable preparado, ¿cierto? Con el corte de la aislación, con el corte del semiconductor, con el corte de la pantalla metálica, la preparación de esa pantalla, el aterrizamiento de esa pantalla, que es sumamente importante. Y posteriormente, ¿cierto? Viene el proceso de limpieza, el proceso de lijado, si es que necesita lijado, y la instalación del terminal, y por supuesto la instalación de la terminación, como vamos viendo ahí, que se va desenrollando en sentido antihorario hasta finalmente terminar con la terminación completamente instalada. Una instalación de terminación es más breve que un empalme, sin duda, porque hay que preparar solamente una punta. Entonces es mucho más breve, mucho más corta, mucho más sencilla. Pero eso no quiere decir que descuidemos todos los criterios que hay que tener en cuenta respecto de la preparación con herramientas especiales, la limpieza del cable, seguir las instrucciones del kit tal como dice, respetar las medidas, eso es sumamente importante y eso nos va a permitir tener una instalación exitosa y no tener fallas. Porque más allá de que vamos a utilizar una mufa de terminación o una mufa de empalme de 3M, que ya de por sí tratamos nosotros de dar toda la confianza de que el producto es un producto robusto, la gran parte del éxito de la instalación va a depender de los instaladores, va a depender de ustedes, de cómo hagan ese trabajo en terreno. Hasta aquí mi parte, muchísimas gracias. Quiero agradecer, ¿cierto? a todos ustedes por las preguntas, por la asistencia. Y bueno, Maribel, dejamos el micrófono abierto por si hay preguntas al cierre. Sí, Carlos Riquelme ya tiene una pregunta. ¿Cuál es la importancia de hacer la punta de lápiz en los cortes? Mira, excelente pregunta. Yo la verdad es que me omití ese punto, pero qué bueno que lo tocaste, porque, a ver, hay una importancia relativa. Y eso, ¿por qué digo relativa? Porque es relativa al tipo de producto que vamos a instalar. Por ejemplo, cuando se instala una mufa termocontraíble o instalamos una mufa hecha con cintas, necesitamos hacer la punta de lápiz. ¿Y por qué se hace? Porque la punta de lápiz nos permite suavizar, ¿cierto? Esa parte de la punta del cable que se conecta con el terminal para que esa zona pueda quedar completamente rellena con el aislante. ¿Eso qué quiere decir?
que si yo corto el cable, pongo el terminal, me va a quedar un escalón bien pronunciado, y si ese escalón yo no lo suavizo y le pongo el termocontraíble así tal como está, probablemente me va a quedar un espacio de aire en esa esquinita. Entonces, se hace la punta del lápiz justamente para suavizar. Y si lo hago con cinta, pasa el mismo fenómeno. Entonces, en la punta del lápiz es obligatoria cuando uso un termocontraíble o cuando uso una terminación con cintas. Pero si uso un contraíble en frío, no lo necesito. ¿Y por qué razón? Porque la misma fuerza y la presión del contraíble en frío sobre la punta del cable hace que la masilla interior que tiene el tubo se vaya incrustando en esa esquina y evite el contenido de aire. Entonces no es necesario. Ahora, si tú lo quieres hacer, no hay ningún problema, lo puedes hacer. O sea, puedes hacer la punta del lápiz y puedes instalar el contráctil en frío. Pero si se te olvida hacer la punta del lápiz, no hay ningún problema porque el contráctil en frío, con la fuerza que tiene de compresión, suple esa deficiencia. Entonces quédate tranquilo que en el contraíble en frío puedes incluso considerar un paso menos, que es hacer la punta del lápiz, que no es necesario. Gracias, Claudio. Franco tiene otra pregunta. Dice, en la contraíble en frío para exterior, las campanas tienen una distancia específica entre ellas, perdón, Correcto. como en las termocontraíbles. O en este caso, en la contraíble en frío, ¿viene todo en una sola pieza? Viene todo en una sola pieza. No, las campanas no vienen aparte, viene todo en una pieza como se mostraba en la imagen, y esas distancias ya vienen hechas de fábrica, por lo tanto tú no las puedes modificar. Entonces, y eso resulta más cómodo porque cuando tienes que instalarlo en terreno, al solamente sacar el espiral, ya te quedó toda la mufa puesta con las campanas y todo. Entonces, resulta mucho más rápido. Gracias. Es el momento por si alguien quiere realizar otra consulta. De todas maneras, obviamente, dejamos la puerta abierta para que nos hagan llegar sus inquietudes cuando gusten. Bien, Claudio, parece que no tenemos más consultas. Perfecto. Entonces, bueno, yo me despido. Les doy las gracias nuevamente a los asistentes. Los dejo cordialmente invitados para que visiten también la página web de 3M. Ahí también pueden descargar mucha información. Los videos que también mostramos pueden ser descargados o pueden ser vistos en YouTube. Es cosa que pongan 3MQT3 para que aparezca muchos videos relacionados con las terminaciones, o pongan 3MQS3, que serían los empalmes, y ahí también van a aparecer varios videos y varias indicaciones en distintos idiomas. Así que eso, muchas gracias por la atención, muchas gracias por las preguntas y espero vernos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a ti, Claudio. De verdad, tremenda presentación. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, y para terminar, quiero hacerles extensivo el saludo de todo nuestro equipo Trends a nuestros asistentes, partiendo por Felipe Alvarado, nuestro gerente general, don Sergio Rivas, nuestro director comercial, Miguel Aguilar, nuestro líder del equipo de venta, también Karina Negrete, jefa de Administración Comercial ICEFEC. También tenemos a Nelson Berríos, subgerente del área de Desarrollo de Negocios, Leandro, quien ha estado al pie del cañón con su equipo durante toda la pandemia ahí en el área de operaciones, y por supuesto todo el saludo de lo que es nuestro equipo comercial. Bueno, agradecemos y esperemos volvernos a encontrar en un próximo webinar porque seguramente así va a ser. Y más allá de encontrarnos en lo profesional, anhelo como en nuestro primer webinar que nos volvamos a encontrar mañana, siendo más cercanos y siendo más humanos. Muchas gracias. Excelente, embajadora. Bien, Lupita. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos por Chau, venir. Les vamos a mandar el mail con información relevante, con las presentaciones, con los contactos de las personas de Trend, así que no se preocupen si es que no pudieron anotar todo ya. A todos los asistentes. Y gracias por venir.
Gracias. Muy bueno, gracias.